Buenos días, mis hermanos. Gracias al Señor porque hemos llegado a otro domingo más. Este es el cuarto domingo de este mes de enero de este nuevo año 2021. Hermanos, poco a poco vamos saboreando lo que el Señor tiene para nosotros en este nuevo año. Dios nos bendijo con bendiciones el año pasado y hoy estamos viendo nuevamente cómo Dios bendice, hermanos. Dios sigue hablando al hombre y hemos sido testigos de cómo Dios ha llamado a algunos de nuestros familiares, hermanos. Ha reconciliado a algunos de nuestros hermanos con nuestro Dios. Hermanos, Dios sigue hablando, aunque haya tempestades y haya pandemias, calamidades, Dios seguirá hablando al hombre porque Dios quiere que el hombre se arrepienta para que viva eternamente. Les invito a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te agradecemos estos momentos, Señor, de escuela bíblica dominical, del estudio de tu palabra. Gracias, Dios, por esta palabra tuya que nos llena, que satisface nuestras necesidades. Señor, te rogamos, te imploramos, Padre Santo, sea tu gracia, amor y misericordia con todos nuestros hermanos en la fe, con nuestros familiares que están enfermos, Señor. Sea tu gracia, oh Dios, con aquellos nuevos hermanos que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Y te seguimos implorando, Señor, por estos momentos difíciles de pandemia que seguimos teniendo. Padre Santo, esa nueva cepa está haciendo estragos, Señor. Te rogamos, oh Dios, en el gran amor que tú tienes para nuestras vidas, tengas compasión y misericordia de este mundo, Señor. Gracias ahora te doy por tu palabra, que vamos a ver ahora a través, Señor, de tu hijo Timoteo, Señor, cómo el apóstol Pablo escribe a este hijo, Señor, para invitarle a tomar buenas decisiones, a ser disciplinario, para poder guiar a una iglesia que tú le pusiste en manos a Timoteo. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Mis hermanos, pues estamos el día de hoy iniciando una nueva serie de lecciones cuyo título es Disciplinas Espirituales, llegando a ser más semejantes a Cristo. La lección de hoy es el beneficio de las disciplinas espirituales. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo, en el capítulo 4 de primera Timoteo, y vamos a tener la lectura de los primeros 10 versículos. Tenga lista su Biblia, por favor, y déjeme mencionarle antes de entrar al primer punto lo siguiente. Miren, hermanos, el entrenamiento diario de un equipo de fútbol, tienen ellos al entrenar una larga lista de reglas o de disciplinas que cada jugador debe de seguir al pie de la letra para ser un buen equipo. La razón, porque van a competir, y al competir todos quieren ganar. Así es en la vida cristiana, hermanos. Hay disciplinas que hay que ejercitar para estar en mejor relación con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Salvador Jesucristo. Y claro, con nuestros semejantes también. Estas disciplinas espirituales, hermanos, nos van a conectar directamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a crecer en conocimiento, vamos a crecer en sabiduría, así como también vamos a descubrir el gran beneficio, hermanos, que hay en la santidad de la que el Señor quiere que nosotros vivamos. Porque sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Hermanos, de esa manera, con esas disciplinas, vamos a tener un convivio diariamente, momento a momento, con nuestro Señor Jesucristo. Son buenas las disciplinas. Hay quien se disciplina para otras situaciones.
¿verdad? Si yo quisiera que esta cosita de aquí no fuera tan grande, pues tendría que tener una disciplina alimenticia, ¿cierto? Y hay que hacerlo, hermanos. ¿De qué disciplinas espirituales nosotros podemos hablar? Bueno, les tengo algunas entre ellas. Uno, la disciplina de la oración. Tenemos que buscar un momento para orar. Tenemos que buscar un lugar específico para orar. Un horario específico para orar. Otra disciplina es la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Otra disciplina es confesar nuestros pecados. Sí, hermano, no acumulemos pecados para querer luego confesarlos. Usted sabe que cometió un pecado, pues por favor, confiéselo al Señor, que Él nos perdone. Otra disciplina es que ministremos al necesitado. Hermanos, es un llamado específico que Dios nos ha hecho, de velar por la necesidad de otros. Hoy, en estos tiempos de pandemia, tenemos mucha necesidad que atender. No únicamente con nuestros hermanos en la fe, sino también con otras personas, hermanos, que necesitan del amor de Dios a través de la administración de sus necesidades. Otra disciplina es la memorización de la Escritura. Hermanos, esto es algo muy saludable. Necesitamos tener en nuestro ser versículos de la palabra de Dios que nos ayuden en ese momento, que no tengamos que ir a buscar a ver en qué Dios me dice. No, hermanos, usted ya lo sabe porque está memorizando. Si el temor llega, ¿qué encontramos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que no tengamos temor. Que no tengamos temor, que confiemos en Él. Hermanos, otra de las disciplinas espirituales que debemos de tener es que pasemos un momento a solas con nuestro Dios. Bueno, orar no es nada más hacer y pedir, no, sino esperar que Dios quiere de nosotros. De esta disciplina en la que estoy hablando ahora. Que usted vaya o hable con Dios, pero espere un momento, vea lo que le rodea y usted oiga la voz de Dios. Y una más, sin que sea la última, porque hay muchas más, es testificar del Evangelio. Hermanos, hemos sido llamados para anunciar a un mundo la necesidad de creer en el Señor Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree. ¿Y cómo van a creer si no vamos? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Se acuerda del llamado que Dios hizo a Isaías? ¿Por qué es necesario las disciplinas espirituales? Ya mencioné de qué disciplinas espirituales hablamos. Ahora, ¿por qué es necesario las disciplinas espirituales? Bueno, hermanos, en 1 Timoteo 4, del 1 al 10, el apóstol Pablo va a enfocar su atención sobre el peligro de la apostasía y la falta de doctrina. Por eso usted y yo como creyentes necesitamos estar nutridos con la palabra de Dios y ejercitar la santidad personal. Pablo anima a Timoteo ¿a qué? A ejercitarse en la piedad, a ser un buen ministro del Evangelio, y esto no es nada más para Timoteo, es también para usted y es también para mí. Hermano, le invito entonces a que veamos las disciplinas espirituales. Y lo primero que vamos a ver, el primer punto es que esas disciplinas espirituales se dan por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu, es el título del primer punto, por el Espíritu discerniremos la verdad. Vamos a ver los primeros 3 versículos de este capítulo 4 de 1 Timoteo que nos dice, pero el Espíritu, este es el Espíritu Santo, hermanos, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está alertando por el Espíritu a su hijo Timoteo. ¿De qué lo alerta? ¿De qué lo alerta? Hermanos, de tiempos peligrosos y difíciles. Miren, muchos han dicho y dicen que esos son los tiempos difíciles y peligrosos de los que Pablo habló a Timoteo. Posiblemente, hermanos, posiblemente, pero no se me hace todavía. Pero sí son peligrosos y difíciles lo que estamos viviendo. Son peligrosos y difíciles para la iglesia. Parece que el futuro ya llegó o está pronto por llegar, porque el futuro puede ser temprano o puede ser tardío. Miren, lo que ustedes y yo aquí encontramos, hermanos, es, según el apóstol Pedro, en su primer carta nos dice en el capítulo 2, del 7 al 9, para el inconverso, Jesús es piedra de tropiezo. Y para el creyente, Jesús es la piedra angular. Pablo estaba muy consciente de que el mundo intentaría distorsionar todas las cosas buenas de Dios. Hermanos, esto no es nuevo. Pablo hablaba de un futuro, pero eso no era nuevo. Siempre se ha tratado de distorsionar las cosas buenas de Dios. Eso es lo que hizo Satanás con Adán y Eva. Con que Dios ha dicho. En la experiencia, hermanos, del apóstol Pablo, el Espíritu Santo a él le había revelado las pruebas por las que él pasaría, según Hechos 20:23. Y dice la Escritura, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué bendecidos somos, hermanos, con el Espíritu de nuestro Dios, que nos lleva a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y claro, esto significa un discernimiento de la verdad de Dios. Hermanos, la experiencia de muchos años en el Evangelio, a mí en lo particular me dice que esto es verdad, que esto es verdad. La sana doctrina siempre está bajo ataques, siempre, hermanos. La sana doctrina siempre está bajo ataques. Cuidado, hermanos. El peligro es espiritual. Tanto en Efesios 6, del 10 al 18, y segunda a los Corintios 10, del 3 al 5, Pablo, el apóstol, enseña que Satanás busca eliminar o pervertir el evangelio. Y Satanás mismo usa apóstatas. ¿Y qué son los apóstatas? Hermanos, los apóstatas son supuestos creyentes, cuidado hermanos, supuestos creyentes que podían dar testimonio del poder del evangelio, pero no son salvos. Y además rechazan el mismo evangelio. Dice Mateo capítulo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado, hermanos. Los apóstatas son enemigos de la fe, y así es como el apóstol Pablo los pone. Son enemigos de la fe. Hermanos, esto lo encontramos en la Escritura, y esto muchos, en nuestros muchos años de ser cristianos, pues hemos conocido cómo han desfilado unos, han desfilado otros, que estuvieron muchos años aquí, pero luego se fueron, y se fueron porque eran lobos vestiditos de ovejas, hermanos.
Y donde quiera lo hemos visto, hermanos. Recuerdo a un hombre que cuando fuimos a verle, o que fui a verlo, le invitaba yo a un reconocimiento de su situación para con Dios y para con la iglesia. Y dijo, aquí déjame. Soy una basura y la basura debe estar en el basurero. Hermanos, déjenme mencionarle en primer lugar que los apóstatas, los vestidos de ovejas, que son lobos, son mentirosos, porque ellos tienen espíritus engañadores, son hipócritas, mentirosos, pues promueven el engaño porque tienen al demonio. Satanás los guía a esos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Los apóstatas tienen cauterizada la conciencia, es decir, están marcados para mostrar que son propiedad del enemigo, hermanos. Cuidado, hermanos. Cuidado. No hay fruto de espíritu en ellos. Es un cambio superficial. El domingo son unos aquí en el templo, pero entre semana nomás salen de aquí y ya no son los mismos. En tercer lugar, los apóstatas son falsos maestros. Y dice aquí la escritura que prohibirán casarse. Hermanos, ¿qué encontramos hoy? La gente no se casa. Quieren vivir un tiempo a ver si la van a hacer. Y viven juntos. Tienen relaciones íntimas juntos. Deciden que no la van a hacer y se van. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y así piensa mucha gente hoy. ¿Por qué? Porque así predican muchos el día de hoy. Están predicando abstención de alimentos cuando dice aquí la escritura que Dios creó todo para que con acción de gracias participemos de lo que Él creó. ¿Se acuerda el apóstol Pedro cuando Dios le llamó para darle en visión una tarea que hacer? Tenía hambre y le mostró animales de todos tipos y decía nuestro Señor, Pedro, mata y come. Y Pedro decía, no, Señor, ¿cómo voy a matar? Son animales inmundos. Y el Señor le dice, no llames tú inmundo a lo que Dios creó. Qué maravilloso nuestro Dios. Dios llamaba al apóstol Pedro para que fuera y le hablara a una persona que no era judía, que era un gentil. Bendito sea el Señor, porque cuando va a la iglesia de Jerusalén y cuentan lo que Dios había hecho, se dan cuenta que el evangelio no es nada más para judíos, sino también para gentiles. Hermanos, el evangelio es para todos. Y usted y yo debemos de compartirlo. Ya sea un pobre o sea un rico, sea una persona de color o no del color que sea, de la raza que sea, de la etnia que sea. Hermanos, les invito a leer Efesios 4:14. Vamos a ver qué nos dice esta escritura. Es Efesios 4, capítulo 14. Y aquí encontramos usted y yo por qué debemos de disciplinarnos espiritualmente. ¿Por qué debemos de hacer uso de disciplinas espirituales? ¿Para qué? ¿Por qué? Versículo 14 de Efesios 4. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
conocí a un par de hermanos que poco a poco buscaron a hermanos que consideraron que eran débiles en la fe, que eran unos niños en la fe. Y los buscaron y los empezaron a juntar por separado. Y como a este par de hermanos se le consideraban hermanos de mucho conocimiento, pues los siguieron y empezaron ellos dos a adoctrinarlos de tal manera que al rato pues se los llevan. Se los llevan. Cuidado, hermanos. Aquí nos dice el apóstol Pablo a los Efesios lo que necesitamos hacer o lo que no debemos de hacer. En segundo lugar, hermanos, estamos, repito, viendo el beneficio de las disciplinas espirituales. ¿Por qué necesitamos beneficiarnos? Bueno, ahora vuelvo a decir, por el Espíritu. Este versículo 1 del capítulo 4 de 1 Timoteo nos dice, pero el Espíritu dice claramente. Hermanos, por el Espíritu, segundo lugar, por el Espíritu enseñaremos la sana doctrina. Sí, hermanos, no es por lo que yo sé, no, sino es como el Espíritu Santo me va a guiar. ¿Sí? Así como el domingo pasado vimos a un profeta Jeremías que decía, no sé hablar, soy un niño, pero Dios le puso en sus labios lo que debía de hablar. Hermanos, siempre es Dios quien pone en nuestro ser, en nuestra cabeza, en nuestros labios, lo que tenemos que enseñar, lo que tenemos que decir. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, ahora les invito a ver versículos 4, 5, 6 y 7, la primera parte, que nos dice de la siguiente manera, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está presentándole a Timoteo una defensa práctica para mantenerse firme en la verdad. Para mantenerse firme en la verdad. En el versículo 4 nos dice, todo lo creado es bueno. Así lo dice el libro de Génesis cuando Dios termina su creación. El último versículo del capítulo 1 dice que Dios vio que todo era bueno y era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Claro que si vemos ahora Génesis 3, versículo 17, encontramos cómo el pecado puso bajo maldición esa preciosidad de lo que Dios había creado. Pero ¿sabe qué? Pero en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, Él reconcilia a la creación. Colosenses 1:20. Y ahora nos dice que esa creación gime por su redención. Romanos 8:21, 22. Y así el apóstol nos dice en Romanos 14:14, lo que ya leí ahorita, Romanos 14:14, estoy pensando en Génesis, en Efesios. Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Todo lo creado, hermanos, es bueno. Versículo 5. El apóstol reconoce aquí dos cosas para el creyente fiel. Versículo 5 del capítulo 4 de 1 Timoteo. ¿Qué cosas son las que él reconoce? Primero, hermanos, que la fe cristiana no está separada de la fe que se revela en la ley, los profetas y la escritura. Esto por el conocimiento adquirido de la escritura
que tenían los apóstoles y la iglesia primitiva. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, los hermanos de la iglesia primitiva, ellos conocían la escritura de ese entonces. Y ellos encontraron, y guiados por apóstoles como el apóstol como el apóstol Pablo, encontraron que la ley, los profetas y lo que ellos conocían, por ninguna manera había una contraposición, ¿no? Dios de un principio había establecido lo que él había hecho era bueno en gran manera, ¿sí? Que los alimentos habían sido ya santificados, son santificados por nuestro Dios, son buenos para nosotros. ¿Eh? Otra cosa en la que el apóstol Pablo reconoce para un creyente que es fiel es la oración. Primero es la fe cristiana y seguido es la oración. Esta disciplina, hermanos, de la oración es muy importante para el crecimiento de nuestras vidas. Cuando usted y yo reconocemos que somos salvos por la gracia inmerecida de Dios, expresaremos ¿qué cosa? Pues agradecimiento continuo, hermanos, a cada momento, no únicamente cuando venimos al templo, no, nuestro diario vivir, donde quiera que andemos, hemos de ser personas agradecidas a nuestro Dios. Y hay que decírselo en nuestra oración, hermanos. En el versículo 6, aquí el apóstol Pablo nos enseña que al nutrirnos con palabras de fe y de buena doctrina, y esto enseñamos a los hermanos, Pablo le dice a Timoteo que sería, ¿qué cosa? Sería un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Hermanos, esto podemos hacerlo usted y yo, no nada más el apóstol Pablo, nada más Timoteo como ministro o como pastor de la iglesia que él tenía, sino usted y yo podemos, con palabras de fe y buena doctrina, enseñar a otros hermanos. Claro, hermanos, que sí, usted y yo lo podemos hacer. ¿Cómo? Disciplinándonos en la lectura de la palabra de Dios, desechando, como dice aquí el versículo 7, desechando las fábulas profanas y de viejas. Oía un mensaje esta semana de un pastor y nos decía que no nos juntemos con la escoria, que no oigamos tantas cosas que no nos benefician. Nos tocó oírlas por coincidencia de que prendimos el televisor y oímos, apáguelo o cámbiele, busque otra cosa, algo que nos nutre espiritualmente. Desecha las fábulas profanas. Hermano, las fábulas profanas eran las enseñanzas que los apóstatas daban. ¿Qué falsas enseñanzas encontramos hoy? Hoy, hermanos, hoy más que nunca encontramos falsas enseñanzas. Muchas. Hay quien enseña que el Señor Jesucristo como Mesías no ha venido. Eso es falso. Aquí está la escritura que nos dice que ya vino el Señor. Usted y yo como creyentes en Cristo esperamos su segunda venida. Él ya vino como Salvador, pero ahora va a venir para llevarnos ante el Padre Celestial y vendrá como juez. A dar sentencia, hermanos. Hay quienes dicen que el Señor Jesucristo solo fue divino, como otros que solo fue hombre. En tercer lugar, hay personas que dicen que la salvación solo se puede dar a través de buenas obras. De buenas obras. Así le preguntaron a un sacerdote: ¿cómo puedo ser salvo? Haga buenas obras. ¿Con eso es suficiente? Con eso es suficiente. Cuidado, hermanos. Una más, aparte de muchas que hay.
de que cuando nosotros cuando nosotros morimos, si no somos salvos, si no estamos seguros de salvación, vamos a tener al morir una segunda oportunidad. Órale, ¿qué le parece? ¿Eh? O aquellos grupos que ahora menciona y dicen, para poder ser salvo necesitas bautizarte. Eso no dice la Escritura, hermanos. Y luego enseñan que si alguien murió y no se bautizó, usted que vive se puede bautizar por el que está muerto. No, hermanos, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Hay mucha apostasía el día de hoy, mucha apostasía. Por último, hermanos, en tercer lugar, quiero mencionarle que las disciplinas espirituales son importantes, y el tercer punto le voy a poner como título, por el Espíritu ejercitaremos lo que aprovecha. El final del versículo 7 dice, ejercítate para la piedad. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Ejercítate para la piedad. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No significa que el ejercicio corporal no sea bueno, pero hermanos, al principio comencé la lección mencionándole de las disciplinas de un jugador de fútbol. El jugador de fútbol pues dura poco, su tiempo de jugar dura poco, porque después ya los años se le vienen encima y ya no puede más jugar. Se necesita la fuerza rápida de un joven, ¿sí? El que hace ejercicio corporal, pues al rato ya los años se echan encima en el cuerpo y ya no hay suficiente cuerpo, porque empezamos a dejar de sentir fuerza. Eso es lo natural, ¿sí? Pero la piedad, dice aquí el apóstol Pablo, que es lo que le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha. ¿Sí? La piedad para todo aprovecha. Hermanos, cuidado con las doctrinas de demonios que ponían en duda la verdad del evangelio y tenían y deben el día de hoy que ser derrocadas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Sí? El siervo de Dios entonces necesitaba a Timoteo, pero también usted y yo, de estar preparados. Y el apóstol Pablo insta a Timoteo a ejercitarse en la piedad. ¿En qué? En el desarrollo espiritual. Como algo riguroso, pues esto es serio, hermanos. Lo de los falsos profetas es serio. Sí existen, han existido siempre. La piedad. La piedad es vivir en comunión con Dios, respetando su santa voluntad. Esto es fuente de gozo al conocer mejor al Señor Jesús, hombre piadoso por excelencia, el Señor Jesús, perfecto en obediencia a su Padre Celestial, y un amor continuo que tenía el Señor Jesús para su amado Padre. Imitemos a Jesús, imitémoslo en su vida para con su Padre Celestial y por la compasión que él tenía por toda la gente. Versículo 8 nos dice que la piedad para todo aprovecha. Ya dije, hermanos, es bueno el ejercicio corporal, a mí me hace falta, pero la piedad tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera.
Ejercitémonos pues en la piedad, en la fe, en la santidad, pues nunca pierden su valor y su fuerza con los años. En el versículo 9, aquí el apóstol extiende el alcance de su consejo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, hermanos, que no es solo para ministros. La palabra no es solo para ministros, es para todo creyente en Cristo Jesús. Versículo 10 y último, hermanos. En el versículo 10 el apóstol nos revela que las disciplinas espirituales de la fe no se practican sin dificultades, sino que al contrario, están siendo desarrolladas en un mundo que está predispuesto a causar oprobio al piadoso. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque usted y yo, ¿en quién esperamos? Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Mayormente, termina diciendo el versículo 10, mayormente de los que creen. Concluyamos, hermanos. El Espíritu Santo nos advierte de los falsos maestros y sus doctrinas diabólicas. El Espíritu Santo, hermano, nos advierte de los mentirosos. ¿Sí? De los mentirosos que tienen una conciencia cauterizada. Hermanos, no consintamos con sus enseñanzas. Detectémoslos, por favor, detectémoslos, oremos por ellos, avise a quien corresponda avisar para estar alertas. Demos honra y gloria por todo lo que sabemos de Dios. Enseñemos todo lo que sabemos a otros. Descartemos, hermanos, toda mentira que el enemigo ponga. Y en tercer lugar y último, ejercitemos las disciplinas espirituales, porque de esa manera aprovechamos los beneficios eternos. ¿Y sabe qué, hermanos? Cueste lo que cueste, aprovechemos las disciplinas espirituales. ¿Con cuál disciplina comenzará usted hoy? ¿A orar? ¿A leer la Biblia? ¿A ver por los demás? ¿A buscar un lugar a solas para ponerse a cuentas con Dios? Le invito a orar. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque nos tienes con bien, porque siempre, Señor, tú estás a nuestro lado, porque hoy siempre, Señor, buscamos tu voluntad y hoy nos has permitido ver este tema, Señor, de las disciplinas espirituales. Y gracias, Dios, por lo que tú has escrito a Timoteo, Señor, para poder estar preparado y poder, Señor, defender la sana doctrina y estar muy alerta con los falsos profetas, Señor, y ejercitarnos por último en la piedad, Señor. Danos bendición por tu Espíritu Santo que nos prepara, que nos guía, que nos hace decir lo que tenemos que decir. Gracias, Señor, en tus manos estamos y sigue estando con nosotros siempre, oh Dios. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Dios le bendiga, hermanos. La próxima lección, estudie por favor Salmos 119 del 17 al 24. Conociendo a Dios es nuestra lección, conociendo a Dios. Hasta luego, hermano.